Muy buenas noches a todos los amigos y amigas que sintonizan Conexión RCE, nuestro primer espacio informativo dedicado a la responsabilidad social, sostenibilidad y voluntariado corporativo aquí en República Dominicana. Esta noche quiero darle la bienvenida a Rodolfo Valle, que nos acompaña en una conversación que vamos a tener hablando sobre construcción de viviendas sostenibles y conociendo la experiencia que tiene Rodolfo a través de HDB allá en México. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo está usted? Hola, todo muy bien, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Qué bueno, qué bueno. Rodolfo, les cuento que es licenciado en Administración con maestría en Finanzas, tiene más de 25 años de experiencia en recursos humanos en los sectores financiero, legal, tecnología de la información y compras, y tiene 7 años liderando proyectos de sostenibilidad en México, creando los primeros esfuerzos de bienes raíces Net Zero y Net Positive, con la construcción de la primera ciudad verde en México, con un concepto de sostenibilidad para 12,000 familias. Así que, Rodolfo, nos gustaría un poquito que en sentido general nos cuentes cuál ha sido esa experiencia de ustedes a través de HDB, cómo ha sido, cuáles son los pilares de la sostenibilidad que ustedes tienen como constructora, para iniciar un poquito en sentido general y luego ir con algunas preguntas más específicas. Perfecto, bueno, pues quizá valdría la pena empezar definiendo lo que nosotros somos. Somos una oficina que hace proyectos de sostenibilidad buscando inversiones en cualquiera de los rubros que se requiera dependiendo de cada proyecto. Es decir, como tal, nosotros no somos una constructora per se. Okay. Es decir, los proyectos en donde tenemos mayor impacto es en la parte inmobiliaria. Sin embargo, la filosofía de nosotros es mejorar la calidad de vida de la gente a través de proyectos de sostenibilidad, los cuales pueden ser muy diversos. Es decir, nosotros atacamos todo aquello que a la gente le contribuya para ser mejor desde una perspectiva externa, es decir, como bien lo llama este tema de sostenibilidad, en que impacte en su medio ambiente, en lo económico y en lo social. Es decir, toda la parte que es externa, no nos metemos en la parte interna, ¿no? Que quizás sea la más complicada y la que más contribuye, pero sí buscamos generar un ecosistema que le permita a la persona o a la comunidad ser mejor, tener una mejor calidad de vida. Entonces, a partir de eso, creamos nosotros esta oficina. Es una oficina en México, completamente 100% mexicana, sin embargo, con muchas conexiones internacionales. Parte de esta oficina tenemos grandes aliados en todo el mundo. Y cuando hablo de todo el mundo, más bien en todos los continentes, ¿no? Es decir, tenemos gente de Asia, de Europa, toda América, en el norte y en Sudamérica. En África también, de hecho, tenemos personas que nos apoyan en África y que entre todos tratamos de encontrar las soluciones a aquellas problemáticas que tienen ciertos sectores de la población en distintos lugares, y nosotros específicamente en México, y que le podemos crear un, repito, ecosistema o un ambiente que le permita mejorar su situación. Okay. ¿Vale? Entonces, esto no solamente incluye vivienda, sino que podría incluir también vías de acceso, acceso a electricidad, otro tipo de... cualquiera. Okay, okay. Que es más fácil para nosotros poder tener mayor impacto en el tema inmobiliario, es cierto, pero por las circunstancias de México. Sin embargo, también donde nosotros tratamos de intervenir es en la parte educativa, en la parte de formación, en dar capacitación, dar mentoría, dar coaching, pero donde hoy nosotros tenemos mayor impacto porque hemos sido más disruptivos es en el tema inmobiliario. Por eso, el tema de crear un ecosistema y forzar a que la comunidad sea más sostenible es creando vivienda. Y creando vivienda no solamente es crear una casa, sino crear un entorno alrededor de esa casa que le permita a esa comunidad ser mejor o lograr sus objetivos a través de sostenibilidad. ¿Y cómo logran esa parte de que pueda ser mejor y que pueda mejorar la calidad de vida de las personas? Nosotros lo que buscamos es generar equilibrios. Es decir, cada persona tiene
sus objetivos particulares y sus objetivos particulares a través de sus propias herramientas. Nosotros no creemos que tenemos que definir un estándar de vida, sino que más bien tenemos que generar una herramienta o un método en que todos los puntos de vista y toda la diversidad que existe en la comunidad se pueda adaptar en un medio sostenible. ¿Qué hacemos? Nosotros tratamos de generar ciudades. Y cuando hablamos de ciudades, quizás no tenga que ser una gran metrópoli, sino simplemente desde una pequeña comunidad. Nosotros estamos empezando por una cápsula de 6,000 viviendas, pero donde alrededor de esa cápsula se genere todo lo necesario para que esa comunidad viva, se sostenga y sobre todo, y repito la palabra, viva, es decir, que tenga salud, productividad, prosperidad, conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo podemos encontrar muchos ejemplos y quizá esos grandes ejemplos están enfocados a construcciones monumentales, ¿no? Que dicen, no, es que ahora son sostenibles porque le pusimos árboles en el techo o en cada ventana y son edificios hechos de madera de 100 pisos. Bueno, eso son grandes esfuerzos ícono, pero nuestra filosofía no es esa. Nuestra filosofía es, ¿qué necesita la gente para vivir sosteniblemente en el futuro? No solamente hoy, sino sus siguientes generaciones. Y como todos estamos involucrados en esta parte del cambio climático y el por qué surgen estos ODS de la ONU, es porque todos necesitamos estar conscientes que independientemente en el lugar en el que vivamos, estamos expuestos a muchos cambios y que quizás estén alterando el futuro normal o esperado de nuestras comunidades. Por lo cual, lo que debemos de generar son ecosistemas que permitan ser lo suficientemente flexibles para adaptarse, pero que siempre permanezcan en el mismo objetivo, mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan. Entonces, ese ecosistema no solamente es una casa construida con materiales, que a lo mejor podemos hablar un poquito más adelante, que son muy específicos, que generan el net positive, o al menos el net cero que se busca, pero eso, digamos, es la parte instrumental de la comunidad, pero realmente es generar un lugar donde haya un encuentro de las personas, donde puedan salir a la calle, donde puedan convivir, donde puedan respirar un aire puro, donde puedan educarse las familias, donde puedan tener seguridad. Es decir, es todo algo, es un todo complejo que permite mejorar la calidad de vida. ¿Cómo podemos lograr que estas cápsulas, como usted lo definió al principio, puedan ser efectivas si también pueden tener un entorno fuera de ellas que sea adverso a la sostenibilidad? Nosotros tenemos que estar conscientes que en este mundo siempre estamos susceptibles a daños, a perjuicios, a riesgos. Incluso a riesgos, pero incluso hasta climáticos o que están fuera de nuestro alcance. Pero si nosotros pensábamos en eso, nunca vamos a avanzar. Es decir, nosotros lo que creemos es que todo es posible. Y en el todo es posible, es que no podemos estar a expensas de que el clima, el gobierno, los bancos, quien sea, determinen el futuro de la comunidad. Es la comunidad quien lo tiene que determinar. Y para lograrlo tenemos que irnos a lo básico, a lo sencillo, a lo primitivo. ¿Qué necesitamos? Que las familias, los núcleos que se componen ahora con tanta diversidad que tenemos es independiente, es el hecho de que ese núcleo de comunidad tenga un hábitat adecuado. ¿Cómo se construye? No necesariamente lo que HDV pretende, sino lo que la comunidad necesita. Es decir, no es lo mismo construir una comunidad en Estados Unidos, en República Dominicana, en Egipto, en China. No es lo mismo. Los materiales pueden ser similares, pero las necesidades son distintas. Entonces, todo comienza con un buen diagnóstico de qué es lo que se requiere. ¿Sí? Si la comunidad requiere algo en particular, es a lo que tenemos que enfocarnos. Ahora, sí tenemos valores universales, necesidades universales, riesgos universales, pero al final del día cada comunidad determina el cómo.
Okay. Entonces, Entonces cada cápsula podría ser diferente, ¿verdad? totalmente diferente, porque incluso no solamente tienen necesidades diferentes, sino tienen recursos distintos. No es lo mismo, por ejemplo, vamos a hablar aquí en México que tiene una gran diversidad, hablo en sus ecosistemas. No es lo mismo construir una parte desértica que una parte de jungla, ¿no? De selva. Sí. No, podemos utilizar a lo mejor, no sé, explotar como materia prima el bambú en una zona húmeda que está hecha para esos efectos, pero que no es lo mismo estar en una parte desértica, que lo que requerimos son materiales prefabricados, ¿no? Que a lo mejor si necesitamos fibrocemento para que sea la base de sostener una vivienda. Entonces, pero esas son las herramientas. Al final del día es ver la comunidad que requiere seguridad, salud, unión, estar cerca de la movilidad, quizás la movilidad para poder llegar a su centro de trabajo. Entonces, no es lo mismo construir en una sierra, donde los accesos son muy complejos, dentro de una metrópoli donde está todo, ¿no? Entonces, la base de crear una comunidad es sumamente simple si así lo buscamos. Es cuál es la problemática y cuál es la manera más sencilla de resolverlo. Porque en la sencillez nosotros creemos que está la sostenibilidad. Si tú le metes demasiadas variables es insostenible, ¿no? Pero si lo haces de la manera más sencilla, natural y transparente, de manera primitiva como cualquiera de nosotros, probablemente se hace más sostenible. Sí. Una de las cosas que me gustó mucho de lo que vi de ustedes es los pilares que ustedes buscan como empresa, que es mantener un equilibrio entre empresa, medio ambiente y persona. Ahí podríamos, en lo que usted está diciendo, Rodolfo, ir viendo que cuando van construyendo o cuando van encontrando la sostenibilidad de cada cápsula o de cada familia o de cada unidad familiar, lo van haciendo con ese criterio de mantener ese equilibrio entre lo que hace la empresa, el medio ambiente y la comunidad, ¿verdad? Y claro. Las personas. Te voy a dar un ejemplo. El ejemplo del por qué estamos construyendo hoy la primera ciudad verde es, creo que a lo mejor el ejemplo es muy descriptivo. Hoy, en un municipio del estado de San Luis Potosí que se llama Villa de Reyes, es un municipio que tiene uno de los indicadores más grandes de desarrollo de los últimos 3 años en todo el país. Están viniendo muchas inversiones. De hecho, anunció el gobierno que más de 4,000 millones de dólares de inversión en este último año, lo cual es increíble, a través de grandes corporativos, sobre todo automotrices, pero no es la única rama industrial, pero que está creciendo de tal suerte que no existe mano de obra calificada. Ahora, ¿por qué crece tanto? Pues porque está ubicado geográficamente de manera muy adecuada, su clima es muy estable y tiene ciertas variables geográficas, económicas, que le permiten a cualquier gran empleador el establecerse aquí, y las facilidades del gobierno, la seguridad, etc. Sin embargo, se enfrentan a que no hay suficiente gente. Entonces, hay que traer gente de distintos lugares. Ahora, esto provoca migración. O sea, hay mucha migración de otras zonas para venir a Villa de Reyes, ¿no? Pero eso también trae riqueza cultural y riesgos culturales. Entonces, se tiene que generar no solamente vivienda para recibir a todos, los que llegan, sino se tiene que crear una comunidad donde hay muchísimos extranjeros que vienen a instalar las nuevas empresas, que vienen con todo y familia y que no vienen 2 meses, que vienen quizás 5 años, donde viene gente de otros estados de la República y donde están los oriundos. Entonces, ¿qué se requiere hacer? Construir, es cierto, pero dentro de un ecosistema que les permita toda su integración, que les permita el valorar la riqueza de la diversidad, el permitir la inclusión, el valorar el que viene un extranjero a dejar progreso, pero que también
el oriundo y el mexicano es quien hace que sea realidad ese progreso. Entonces, no solamente es crear, y como dicen nuestros pilares, crear el medio en el que se puedan unir, es a unir a las empresas que no solamente vienen a invertir, sino que también vienen y pueden dar educación y formación. Okay. Unir al gobierno, que no solamente va a dar los recursos económicos, sino que también va a permitir el tener infraestructura necesaria para las madres trabajadoras, para las guarderías, para la educación de los niños, para la educación gratuita, y también se requiere que haya trabajadores dispuestos a dejarse entrenar, capacitar, crecer y a recibir de otros lugares, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra oficina es ser o tratar de ser ese medio que permite a todos estos grupos de interés el trabajar conjuntamente, el tratar de embonar las necesidades, que proveyendo que el diagnóstico de primera instancia, nombrar todos los recursos disponibles y tratarlos de hacer que se empone. Entonces, por eso es que tenemos proyectos de vivienda, pero también tenemos proyectos financieros, o también tenemos proyectos de capacitación. Es decir, este ejemplo que te pongo de lo que está viviendo esta comunidad de Villa de Reyes es un ejemplo que puede ser en otros lugares, como lo tenemos en Ciudad Obregón, Sonora, que está a más de 1,200 kilómetros de distancia, en generar plantas para generar reciclaje a través de la basura, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades de cada sector. Pero al final del día nuestros pilares nos mueven a, yo voy a crear un ecosistema donde el centro es la persona que va a generar una calidad, mejorar su calidad de vida, independientemente de las circunstancias en que se enfrente, pero tenemos que poner todo para que crezca y sea mejor, ¿no? Es lo que buscamos. Y entonces, dentro de esos proyectos que te me dice Rodolfo, tienen proyectos financieros, pero en el caso de las viviendas, ya ustedes han iniciado un proyecto que contempla ser viviendas NIT 0 y NIT positivo, era lo que decíamos al principio. ¿Cómo ha sido ese proyecto? ¿Cuántas unidades han hecho? ¿En qué contexto lo han hecho? ¿Cómo ha sido? Bueno, ese proyecto está arrancando. Okay. Está en una fase en la que apenas se va a hacer comenzar la construcción porque ha requerido mucho diseño. ¿Qué representa? Nosotros estamos buscando que sea accesible en vivienda económica. Las nuevas tecnologías que buscan el Net Zero y el Net Positive, como no son tan demandadas, también tienen un costo muy alto. Entonces, y nuestra gente no está acostumbrada a tener casas que no sean de ladrillo, de adobe, sino que sean, no está acostumbrada a que tengan una construcción que puede ser quizás la base madera, que quizás la base sea, como te decía, fibrocemento. O sea, no están acostumbradas a ello. Entonces, hay que hacer un diseño de tal suerte que pueda combinar materiales que le den a la gente la tranquilidad y seguridad que es una vivienda de más de 200 años de existencia, pero que también permita acceder a bonos verdes y bonos azules que el mercado y los gobiernos están dando para poder subsidiar ciertos costos y poder darle a la economía o llamémoslo así, a esta vivienda económica acceso a los trabajadores. Es decir, que las grandes tecnologías puedan tener cabida en la economía de un trabajador. Entonces, nuestro reto ha sido en el diseño de mezclar estas nuevas tecnologías que permitan, sí, tener un ambiente en lo que buscamos de un ecosistema sano, productivo, porque este tipo de construcciones son sumamente sanas, hablemoslo así, pero que a pesar de que son más caras, estos bonos que podemos recibir hagan
que puedan tener un precio accesible a los trabajadores de esta comunidad, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, tenemos todo el apoyo tanto gubernamental como de las instituciones y de incluso de toda la cadena de suministro para lograr la primera ciudad verde, que la primera etapa son 6,000 y son 2 etapas para lograr 12,000 viviendas. Nosotros estimamos que a partir del próximo año 2024, a mediados de 2024 se comienza la construcción. Como son casas prefabricadas, estaríamos entregando cerca de 160 casas al mes por la rapidez en la que se construye, pero creando todo el ecosistema alrededor de esta vivienda, ¿no? Ahora, como el tema es sostenible y que estamos buscando certificaciones, pues es vivienda vertical, aprovechando el coeficiente de uso de suelo de la manera más óptima, donde la gente no solamente pueda tener un hogar donde puede estar seguro con su familia, sino que sale a un jardín extendido. Lo que llamamos es, imagínate que estamos cerca, o nuestra visión es, estamos en un parque lleno de vegetación, lleno de vida, al que accedes al abrir la puerta de tu casa. Wow. Entonces dices, oye, a lo mejor mi cuarto, mi casa es de ciertos metros cuadrados, pero ¿qué estoy buscando? Que las familias tengan acceso a esto, a este parque extendido donde puedan salir con confianza, donde puedan unirse con sus vecinos, donde haya seguridad, porque tú sabes que en la medida en que la gente convive, en la medida que hay gente en la calle, baja la inseguridad, o sea, baja la parte de inseguridad, ¿no? O sea, todos los asaltos y todo lo que hemos vivido en esta crisis social que tenemos es derivado a que la gente ya no sale, a que en nuestras épocas sí podíamos salir con los amigos a jugar pelota afuera o jugar otros juegos, y ahora no. Entonces, es lo que queremos motivar. Entonces, te digo, no solamente son los materiales de construcción, sino todo el ecosistema que está alrededor. Ahora, la parte más interesante y que de estos pilares, que fue tu pregunta, es ¿cómo involucramos a estas empresas? Estos grandes corporativos, todos estos grandes corporativos tenemos que estar en mente que son ESGs que tienen que estar reportando a sus corporativos ciertas acciones sociales. ¿De acuerdo? Y están acostumbrados a, bueno, vamos a ir a pintar la escuela fulana, vamos a ir a donar ciertos juguetes, y eso es encomiable y eso es muy bueno porque genera una semilla importante en sus empleados. Pero imagínate que en esta comunidad que está formada por 6,000 familias de sus trabajadores, esas acciones se vayan a esa comunidad. Directamente. Es decir, donde tengamos salas de entrenamiento donde quizás las esposas o los esposos que no trabajan en esa fuente, en esa empresa, pues a lo mejor puedan recibir ciertas capacitaciones, o puede ser cocina, no, carpintería, y estoy hablando hombres y mujeres por igual, ¿no? Es decir, donde esas acciones sociales que tienen las empresas las hagan en esa misma comunidad, no tengan que salir a no sé dónde, ¿no? Entonces, así lo hagan directamente con su stakeholder principal, que son sus trabajadores. Correcto. Entonces, ahí tratamos de cerrar el círculo. Obviamente se requieren mantenimientos y las empresas, mira, las empresas tienen que estar pagando, los grandes corporativos pagan ciertos impuestos por las emisiones de carbono que generan. Esos impuestos son los que crean estas bolsas para los bonos verdes y azules. Entonces imagínate que estamos haciendo una comunidad que está a menos de 5 kilómetros de distancia de la zona industrial, donde están sus propios trabajadores, donde pueden tener un estilo de vida mucho más sano y productivo, y que además a esas empresas, por apoyar su propia comunidad, les evite el pago de esos impuestos. Entonces, si yo estoy comprobando como empresa que estoy aportando a mi comunidad, a la reforestación de ciertas zonas, de mis propias familias, puedo compensar el pago de impuestos. Entonces, le estamos hasta generando dinero, ahorro a esa empresa. Entonces, es la manera en que cerramos el círculo. Metimos a la empresa, metemos a sus trabajadores, que es las personas, mejoran la calidad de vida, pero además toda la cadena de suministro para lo que queremos hacer en la ciudad también está contribuyendo. Y eso ayuda
a la sociedad, al gobierno, etcétera. Entonces, es la manera en que estamos creando este ecosistema. Rodolfo, y entonces ahí, ¿cómo entra la gente, la participación de las familias para lograr también cerrar ese círculo? El hecho de que estén compartiendo un lugar público, es decir, imagínate que hoy nuestras comunidades viven en vamos a llamarle, en una zona habitacional donde el 70% son casas, el 20% son calles y el 10% son camellones supuestamente de área verde. Okay. Ese es el común denominador. ¿Dónde crees que los hijos de todas las familias juegan? Pues si tienen patio en su casa y si no, viendo la televisión y jugando jueguitos, ¿no? O metidos en el celular, etc. Ahora, imagínate que eso que es un desarrollo horizontal, lo conviertes en vertical, con los mismos metros de construcción. Es decir, la misma casa, los mismos metros que hoy tienen, hazlos hacia arriba, donde conviven a lo mejor en grupos de 16 familias, que hace que se optimice el espacio para que generes más de 50% de área verde. Y de ese 50% de área verde haya un 15% de vialidades y solamente un 35% de la mancha habitacional, es decir, de la construcción. ¿Qué va a suceder? Que esos niños van a tener 55% de pasto, bosque, lugares recreativos, etcétera, donde la gente tiene que salir. Ahora, ¿cómo los amarramos de cierta manera o obligamos a que convivan? A que la manera en que tú le das sostenibilidad a ese lugar es participando en comunidad. Es decir, tú tienes que cuidar tu edificio, no solamente tu casa, donde si tú quieres acceder a, no sé, ciertos mantenimientos, lo haces en comunidad. A lo mejor hoy estamos acostumbrados a que cuando estás en un lugar que aquí en México le llamamos privadas habitacionales, tienes que estar pagando una mensualidad. ¿Qué pasa si no la pagas en dinero, si no lo haces con tu trabajo? Es decir, donde lo que haces es tener ciertos roles autogestión dentro de tu comunidad de autogestión. Nosotros tenemos un segundo proyecto que también ya lo arrancamos, que es el AgriHood, y ese es todavía más representativo de la inclusión de la comunidad. Es decir, hoy, no solamente en México, sino en cualquier país, porque nosotros podemos ir a cualquier país a hacer este tipo de proyectos. Nuestra agricultura, el campo está muy abandonado. Nos hemos concentrado en las grandes urbes y hemos dejado el campo. Y eso ha hecho que mucha gente migre a otros países. Bueno, sabemos, y las Naciones Unidas y todos estos grandes entidades que son especialistas en darnos buenas y malas noticias, nos dicen que estamos a punto de quedarnos sin alimento suficiente. No solamente sin agua, sino sin alimento. Y que vamos a crecer para el 2030 más de 1,000 millones de habitantes más y vamos a tener solamente 60% de alimento para todos, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué ha pasado? Bueno, nos hemos enfocado y de una manera muy encomiable a generar alimento transgénico, viendo cómo de manera química podemos generar alimento, pero hemos olvidado nuestras bases, ¿no? Al inicio de la plática te decía, la parte de la sostenibilidad es hacerlo lo más simple posible para que realmente sea sostenible a través del tiempo. Entonces, imagínate que nosotros combinamos el gran poder económico que tienen los bienes raíces con la agricultura. ¿A qué voy? Imagínate que tienes una extensión de tierra que puede producir alimento que hoy no está trabajada por falta de recursos económicos, pero que si tú generas agricultura regenerativa, es decir,
paulatinamente creas ciertos, dependiendo de, volvemos a lo mismo, dependiendo en el lugar en el que se encuentre, se genera una agricultura de acuerdo al ecosistema originario, y empiezas a darle tratamiento a la tierra, cultivo, animales, y creas un ecosistema, una biosfera adecuada, pero la combinas con venta de bienes raíces, es decir, integras no a la zona habitacional agricultura, sino a la agricultura le integras vivienda. Okay. Y a través de ese negocio de vivienda estás subsidiando la parte agrícola. Okay. Entonces, tú le inyectas los recursos necesarios a la parte agrícola. De manera directa a través de la venta de las casas, pero esas casas, esas familias que van a habitar, son los dueños de esa parte agrícola. Es decir, ellos son los que financian, pero de los que se autosustentan. Entonces creamos círculos tratándolo de hacerlos virtuosos, donde si tú además de tener una vivienda, ¿qué pasa si esa vivienda en lugar de irte a donde todo el mundo se va, vas a un lugar cerca de la metrópoli o donde está tu centro de trabajo, pero donde tú puedas tener tu propia alimentación, tu propio ecosistema integral, donde busques vivir y afrontar los riesgos de este calentamiento global, de estos riesgos de falta de alimentos, etc. Ahora, si lo juntas con lo que estamos haciendo de vivienda sostenible, donde vas a recuperar el agua de lluvia que llegue, donde todos tus caminos son de concreto permeable, donde vas a recuperar el 90% de toda la parte del agua que se pueda extraer, que puedas reciclar. Imagínate el ecosistema que podemos hacer. Pues también tenemos un proyecto en México al respecto. Es el primer proyecto de AgriHub. En el sur de California se comenzaron algunos esfuerzos que han sido quizás pioneros y que han tenido buenas y malas experiencias, pero que nos han ayudado al resto a aprender, y que creemos que puede ser un primer esfuerzo que le dé ejemplo a muchas comunidades de nuestro país para retomar el tema agrícola financiado por el real estate, ¿no? Por los bienes raíces. Interesante. Y me gustaría ver en sentido general cómo ustedes ven el futuro de la sostenibilidad en México a partir de este tipo de proyectos que ustedes están haciendo, AgriFood, proyectos de vivienda sostenible. ¿Cómo ustedes ven de aquí a 20 años que vamos a poder, que la población va a ir asumiendo estos proyectos que ustedes están presentando? Mira, nosotros lo vemos muy positivo por distintas razones, pero hay una que es la más importante. Todo el sistema financiero se está orientando a la sostenibilidad. Para hacer que sucedan las cosas se requieren recursos, y podemos tener los recursos humanos, que son los que más lo necesitan. Hay muchos recursos naturales también, pero hoy nos mueve el recurso financiero. Y hay un gran esfuerzo desde la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de toda la estructura financiera para potenciar todos los créditos a través de proyectos de sostenibilidad. Eso es fundamental. Y segundo, ya comienza a haber esfuerzos serios para toda la parte de normatividad, o sea, toda la parte legal que trate de empujar hacia la sostenibilidad. Si esas dos cosas como pilares se usan en los siguientes 20 años, todo lo que sea construcción, todo lo que sea alimentación, todo lo que sea, todos los temas que generan una problemática hoy en nuestra comunidad van a ser mejor atendidos, porque no nos va a quedar de otra. Porque si yo quiero acceder a un crédito, tengo que ser sostenible. Entonces, nosotros lo vemos muy positivo por esas dos razones. Ahora, si nosotros damos un buen ejemplo de que podemos crear comunidades sostenibles a través de desarrollos inmobiliarios que te obliguen a vivir de tal manera, entonces también le estamos diciendo a todos los desarrolladores, oye, sí es posible, sí se puede, hay que hacerlo. Entonces, si alguien empieza, los demás lo pueden seguir. Así que lo vemos en los siguientes 20 años de manera muy positiva. Y para cerrar, Rodolfo, ¿cómo
podríamos decir que ha sido el mayor aprendizaje que ustedes han tenido hasta ahora? La sencillez y la simplicidad de las acciones. Ese creo que es el mayor de los aprendizajes. Todos podemos creer que este tema de la sostenibilidad es imposible, utópico, un sueño, y no. Todos los seres humanos nacemos dependientes de un padre, de una madre, de alguien más. Somos bebitos que requerimos alimentación. Y, y ya hoy somos casi 8,000 millones y nos hemos sostenido. Si regresamos a la sencillez, a la parte básica y primaria, regresamos a las bases, podemos encontrar mejores pilares para lograr la sostenibilidad. Ese es el mayor de los aprendizajes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodolfo. De verdad agradecido porque haya participado con nosotros en este espacio de Conexión RCE y esperamos que todos estos proyectos de Agricut y de vivienda sostenible puedan seguir adelante allá con ustedes en HDB. Al contrario, muchas gracias por la participación y las preguntas. Sí, pues muchísimas gracias, Rodolfo.